Hola amigos y enemigos, estamos a martes 20 de enero de 2026 y en Madrid, donde me encuentro, son las 15:59, es decir, casi las 4 de la tarde, prácticamente las 4 de la tarde. Bueno, hay mucho material para hacer videos, muchas noticias, ¿no? Pero bueno, los tengo pendientes, tengo muchos videos pendientes, ¿no? Pero en este video quiero hablar de los dueños del mundo. Los dueños del mundo hoy, martes 20, 2026. Martes 20 de enero 2026. Bueno, hola nuevamente, saludos amigos y enemigos. Y hola América, hola Europa, hola mundo. Entonces, para hablar de quiénes son los dueños del mundo actualmente, tenemos que ir un poquito al pasado. Vámonos a ir a justo antes de que comience la Primera Guerra Mundial, en 1914. ¿Cuál era la potencia mundial en 1914? Europa. Europa era la potencia mundial en 1914, principios del siglo XX. Y prácticamente sin competidores. Ahora, esa Europa estaba compuesta por varios imperios, no era monolítica. Y cuando la cosa no es monolítica, se puede separar, ¿no? Pero que les quede clara una idea clara, Europa era el único imperio, el mayor imperio del mundo, el país, la región del mundo más poderosa en 1914. Y también a finales del siglo XIX, por supuesto. En el XIX y hasta 1914, Europa era la gran potencia del mundo. 1914, hace un año y 12, hace 112 años más o menos, ¿no? No es tanto. Bueno, ¿qué teníamos en Europa? Un resumen. ¿Qué teníamos dentro de Europa que no era monolítica? Tenemos el Imperio Alemán o Imperio Germánico, donde mandaba el Kaiser. Kaiser es emperador en alemán. La palabra Kaiser se traduce como emperador. Entonces tenemos el Imperio Alemán o Imperio Germánico con el Kaiser Guillermo II, la cabeza de ese imperio. Ese imperio incluía la actual Alemania, Polonia y más. Creo que lo que hoy en día es República Checa, ¿no? Bueno, teníamos el Imperio Germánico, repito. Teníamos el Imperio Austrohúngaro, que era complicadísimo porque tenía dos gobiernos, uno austriaco y uno húngaro. Las complicaciones eran muy grandes. Esto yo lo explico en muchísimos videos en el canal de Historia. Hay muchos videos sobre el año 1914 y lo que pasó antes de que estallara la guerra, día a día, hora a hora. Entonces, porque la guerra estalla en 1914. Esto es lo que había el día antes de la guerra, de estallar la guerra, y en los primeros meses de la guerra. Repito, el Imperio Germánico, Kaiser Guillermo II. El Imperio Austrohúngaro, con el emperador Francisco José I. El Imperio Ruso, con el zar Nicolás II, al que le quedaban 3 años de vida, pero eso no se sabía, ¿no? Todavía era el imperio de los zares y no la Rusia soviética. Faltaban 3 años, 3, para la Revolución Rusa, pero no han pasado todavía, ¿ok? Estamos en 1914, el Imperio Ruso con el zar, que es la palabra rusa para emperador, Nicolás II. Teníamos el Imperio Otomano, un imperio musulmán, que tenía bajo su poder algunos países balcánicos, liderado por el sultán, palabra árabe para emperador, Mehmet V.
Luego teníamos estos imperios estaban formados por puros países europeos. Estos cuatro que acabo de señalar. Teníamos dos imperios que eran imperios porque tenían colonias fuera de Europa. Y eso los convertía en imperios. Uno era el Imperio Británico y el otro, que bueno, el Imperio Británico todo el mundo sabe las cantidades de colonias que tuvo, ¿no? En Asia, en África. Y el otro, el Imperio Francés, que también tenía colonias en África. Y trató de tenerlas en Latinoamérica, etc. Bueno, tenemos 6 imperios. El alemán, el austrohúngaro, el ruso, el otomano, el británico y el francés. Un mundo de imperios. Un mundo de imperios. Ahora, un día de 1914, si quieren esto detallado, canal de historia. Un día, porque está el papel de Serbia. Serbia, entonces, repito, una Europa de imperios, 2 de ellos coloniales, en total 6 imperios, pero había algunos países independientes y había un país independiente que era Serbia, el país que ha tenido las guerras más sangrientas de toda la historia de Europa. Y los serbios han sido los combatientes y las personas más sangrientas de la historia de Europa. Serbia todavía no pertenece a la Unión Europea. La Unión Europea le tiene miedo, digamos, al carácter de los serbios. Pero yo quiero que Serbia entre a la Unión Europea. El pasado es el pasado, aunque el de Serbia no está tan lejos por la guerra que hubo en Serbia después de la caída del muro de Berlín, que fue espantosa, la guerra en la antigua Yugoslavia, ¿no? Donde Serbia cometió grandes desmanes, ¿no? Bueno. Entonces teníamos este mundo, esta Europa de imperios, 2 de ellos coloniales, y teníamos un país independiente, Serbia, el reino de Serbia, pegadito al imperio austrohúngaro. Ahora, ¿qué pasaba? El imperio austrohúngaro quería tragarse a Serbia. La quería conquistarla, pero el imperio otomano también la quería conquistar. Y Serbia era amiga de uno. Entonces, entre todos estos imperios, entre estos 6 imperios y Serbia, había pactos de amistad y había odios. Entonces, un día de 1914, un anarquista serbio, un pobre estudiante, un mandao, como se dice actualmente, un mandao, como dicen en España, un pobre estudiante serbio al que engatusaron. Bueno, un día de 1914, un pobre estudiante serbio, estudiante universitario, asesina en Sarajevo al heredero del imperio austrohúngaro, a Francisco Fernando, sobrino del Francisco José I, que era el emperador del imperio austrohúngaro, valga la redundancia. Entonces, este muchacho serbio de 19 años asesina al heredero del imperio austrohúngaro y a su esposa en Sarajevo. Si quieren más detalles pueden ir al canal de historia. Fue un plan muy bien ejecutado. Eran 4 estudiantes. Si fallaba el primero, lo intentaba el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Bueno, y voy a meter en el medio una anécdota de mi vida, porque un señor me dijo que no hablara de mi vida personal, pero yo sé que a ustedes no les importa. A mí me fascina tanto el siglo XX, sangriento, es verdad, horroroso, pero fascinante, ¿no? Y me fascina tanto el siglo XIX,
que yo tenía desde Venezuela, un sueño, ¿no? Pero yo jamás pensé que lo iba a poder llevar a la realidad, ¿no? Porque yo veía todo esto como muy lejos de mi casa, muy lejos de Caracas, ¿no? Y de mis capacidades económicas, ¿no? Pero por fin, un día de 2016, verano, julio de 2016, yo no tenía mucha plata. Así que tomé autobuses desde Madrid hasta Praga. Muchos autobuses. Me monté en un autobús en Madrid que me dejó, no me acuerdo en qué parte de Francia. No me pregunten en qué parte de Francia me dejó, porque yo iba con el mapa, con un mapa de Europa como del tamaño de 3 camas king size. Y bueno, el mapa no era como muy útil por el tamaño, ¿no? Entonces yo trataba de ver, yo anotaba en una libretica con el nombre de los pueblos por los que pasábamos y todo, en la medida de lo posible, ¿no? El autobús iba lleno de todo tipo de gente, incluso latinoamericanos, ¿no? Gente que volvía a casa, gente que iba a una entrevista de trabajo. Conocí una colombiana, no en ese autobús, en otro en el que me monté, que iba a una entrevista de trabajo en Alemania, ¿no? Estaba cansadísima la pobre mujer y acababa de llegar a España. Y le habían hecho una propuesta para trabajar en Alemania y la tipa se lanzó en autobús para allá. Bueno, entonces, un autobús hasta no me acuerdo qué parte de Francia, porque era de noche era de noche y después casi un poco antes del amanecer tomé otro autobús. Ese otro autobús terminó de cruzar Francia, cruzó la frontera con Suiza y de ese autobús me tuve que bajar en Ginebra porque no iba para donde yo iba, ¿no? Entonces, en Ginebra me tomé el café más caro de mi vida. Te aceptan euros, pero ahí reina el franco suizo. Recuerden que Suiza no pertenece a la Unión Europea. Sin embargo, no me pidieron el pasaporte para entrar. Y bueno, me tomé el café más caro de mi vida y estuve muchas horas en Ginebra. Muchas horas, porque necesitaba un bus que me llevara a lo más cerca posible de Praga. Pero tuve que seguir haciéndolo por etapas. Entonces tomé un bus después de muchísimas horas en Ginebra, después de pagar 2 o 3 horas en un hotel de mala muerte para dormir un rato. Cuando yo salí de España me preguntó una amiga mía, ¿cuántos días vas a tardar en llegar a Praga? Y le dije, los que sean necesarios. No había plata para un avión, no había plata para trenes. Entonces, en Ginebra, después de muchas horas, yo tomé un bus que me dejó en Zürich, ciudad suiza, ¿no? Ginebra está en el cantón francés de Suiza. Zürich está en el cantón alemán. Entonces, el autobús me deja en Zürich, por lo que pude ver de Zürich, donde estuve horas. Fue muchas bicicletas y que mucha gente se desplaza en bicicletas. No me quería dejar yo mucho de la parada de los autobuses. El viaje de Ginebra a Zürich fue de día y fue grandioso porque, bueno, los lagos suizos, las montañas, los Alpes, ver el Mont Blanc, el pico más grande del mundo, o sea, al pie de esos lagos maravillosos. Bueno, en Zurich sí que tuve que esperar muchísimo y no lograba qué hacer porque no había, la tienda de la parada de autobuses cerró temprano, estuvimos toda la noche, un grupo de personas que íbamos a distintos lugares que no teníamos ni dónde sentarnos. Alguna gente se acostó en el cemento, ¿no? Bueno, infame, eso no se le puede llamar parada de autobuses, lo que hay en Zurich. Autobuses internacionales, bueno. Bueno, por fin llegó un bus
Y es que yo me montaba en el que me sacara de allí. Llegó un bus que iba a München, Alemania. Y tomé ese bus. Entonces de Zürich pasé a München. No tardó mucho, Zürich está cerca de la frontera con Alemania y München también. Luego, en Múnich, tomé un bus urbano hasta la ciudad de Salzburgo. Creo que se llama Salzburgo, porque es que yo estaba tan cansada. Estuve horas y horas sin dormir, días. Y ahí vi en una cafetería donde nos encontramos una amiga mía que tenía años sin verla y ya que iba a pasar por München o Múnich, le envió un WhatsApp y me dijo el nombre de una cafetería que conocía toda esa pequeña ciudad, ¿no? Bueno, me encuentro con ella, tal, me acompaña de regreso a Múnich y en Múnich tomé un bus a Praga. Media hora más o menos, es rápido. A Praga, República Checa. En Praga yo había alquilado un hotel, había alquilado noches de hotel, un hotel 4 estrellas. Y en Praga, lo voy a cortar un poco, yo llego a la estación de autobuses, tomo un taxi al hotel. Y bueno, señores, yo no podía más. Días sin dormir. Las ojeras por acá. Mareada. Entonces yo llego, bueno, hago el check-in, subo, ¿no? Me quito la ropa y me meto en pantaletas, o sea, bragas y camiseta debajo de una cama gigantesca, mucho más que una 2x2, ¿no? Primero miré por las ventanas y vi que pasaba un tranvía delante del hotel, enfrente había una cafetería, era una calle bonita y tranquila. Y bueno, yo me acosté a dormir y cuando me desperté habían pasado casi 2 días. Yo había pagado 5 noches de hotel, pero cuando me desperté habían pasado casi 2 días. Y es que yo venía, o sea, yo era más joven que hoy, pero en 2016 yo tenía 55 años, ¿no? Casi 56. Ahora tengo 65 y yo estaba medio muerta. Y había estado comiendo por el camino pequeños pedacitos de pan con queso y café donde nos parábamos. Bueno, entonces me tomé un café horroroso, pero negro, pero horroroso y en un lugar horrible, en la estación de autobuses de Praga, para poder tomar el taxi sin quedarme dormida. Aquí cuando uno quiere tomar un guayoyo, uno dice, deme un café americano. Entonces yo en Praga, que medio habla en inglés, le digo a un tipo que me atendió, todo medio sucio él. Era un lugar feo. La estación de autobuses de Praga está en el peor lugar y Praga es peligrosa en ese lugar. Bueno, entonces yo le digo al tipo, an American coffee, please. Me dice, milk, no. Without milk, an American coffee. With sugar, yes. Entonces me da un café enorme. Y generalmente en España un American coffee, un café americano, no está cargado, pero este era un café enorme, un café negro cargadísimo, ¿no? Bueno, me tomé como la mitad y el otro lo dejé. Y bueno, dormí 2 horas, pero es igual. Luego empecé a planificar el viaje, la continuación del viaje, ¿no? Entonces, averiguando con la recepción del hotel, etcétera, descubrí que había una camionetita, una van, una furgoneta, que me podía llevar al lugar donde yo quería ir. Y yo quería ir a la antigua prisión militar del extinto imperio austrohúngaro, que ahora queda en la República Checa, muy cerca de la ciudad alemana de Dresde. Pero conviene ir mejor desde Praga, porque consigues... Praga es un país con desempleo, se gana muy poco. Entonces hay mucha gente que pone al servicio de los turistas sus carros, sus furgonetas, sus bicicletas, lo que sea, para ganarse un dinero con los turistas, ¿no? Entonces fue bastante fácil encontrar una furgoneta
con una traductora que hablara español, pero que hablara checo también, ¿no? Y hablaba inglés. Entonces, les pareció extraño. Me dijeron, ¿usted no será que usted quiere ir al campo de concentración que está al lado? Le digo, hay un campo de concentración al lado. Bueno, voy a ambos, pero quiero ir a la prisión militar del extinto Imperio Austrohúngaro. Y entonces, el viaje fue largo en esa furgoneta. El chofer no hacía sino hablar en checo y la traductora traducía al español, ¿no? Y el chofer hablaba de lo que se sembraba en esos campos que veníamos a la derecha, a la izquierda hay no sé qué cosa, ¿no? Y yo tenía ganas de decirle, cállese, cállese. Y el chofer hablaba así de sus cosas personales, él estaba muy emocionado, ¿no? Él decía, mira, por ahí va un río que no sé qué cosa, y bueno, la pobre traductora traducía todo. Por supuesto hay que pagar, ¿no? Entonces hay que pagarlo. La traductora, el chofer, ¿no? Bueno, entonces, sí, vi el campo de concentración, pero, bueno, para entrar a la prisión militar del extinto Imperio Austrohúngaro, tuve que buscar, solo entras con un guía que esté allí para eso, y generalmente son los mismos guías del campo de concentración y casi nadie quiere ir a la prisión militar, ¿no? Entonces la guía, una checa aria. ¿Cómo se nota que eso perteneció a Alemania, no? Una checa aria que odiaba a Alemania, porque entre líneas habló pestes de Alemania, ¿no? Pero era aria, pero seguramente ella no se daba cuenta que su ADN era completamente alemán. Entonces esta mujer hablaba checo, pero inglés, español no. Entonces ella me pregunta que por qué coño, yo quiero ver la celda de ese maldito. Se refirió al asesino de Francisco Fernando, del heredero del Imperio Austrohúngaro, como un maldito. Bueno, debe ser lo que le dicen en el colegio en la República Checa, ¿no? Bueno, entonces yo me llevo hasta la celda. Me dice, es esa. Entonces era un hueco con una ventana cuadrada pequeñita y el ancho del muro es que no puedo echarle, o sea, el ancho del muro era más de 1 metro. O sea, la ventanita con reja y no cabe nadie por ahí. Imposible que quepa un adulto. Y ni haciendo maroma. Y el muro de más de 1 metro, 2 metros, o sea, para que nadie se escape. Y una celda pequeña. Pero lo raro era que en la reja de la ventanucha, de la ventanuca, de la ventanita, había unas flores. Y entonces yo le digo a la guía en inglés, ¿por qué hay flores? Entonces me dice, porque unos asquerosos serbios, me dice la tipa en inglés, vinieron ayer a ver lo mismo que usted quiere ver. Y esos asquerosos serbios le dejaron flores allí. Bueno, la guía no era muy profesional porque su opinión sobre los serbios no estaba de más, ¿no? Yo podía haber sido, no sé, una historiadora que tiene que ir a ver eso, pero yo no entré en lo personal, no hablé con ella más de lo necesario. ¿Qué le voy a decir? Yo soy una persona interesada en la historia, con personas que apenas, o sea, con una guía que primero te dice que odia a los alemanes, los asquerosos alemanes, y después habla de los asquerosos serbios, sin saber que ella es alemana por ADN. Pues no había mucho que conversar. Y vi la selva. La celda de Slavo, por ahí tengo el nombre, Slavo, se me olvidó el nombre del muchacho. Bueno, ese muchacho murió allí, estuvo 3 años allí. Y allí murió, me imagino que de pulmonía.
porque en esas cárceles no había calefacción ni en esa época. Y la idea era que se murieran allí. Y esa parte de Europa en invierno es fríísima. Bueno, muy fría. Bueno, y después regresé a Praga. Y después regresé a España. Pero estuve las noches que había pagado de hotel, las aproveché para mirar Praga y todo eso. Pero bueno, vi la cárcel donde murió el asesino del heredero del Imperio Austrohúngaro en 1914. ¿Por qué me interesaba tanto? Porque es que ese año, 1914, en ese año comenzó a cambiar el mundo de una manera drástica. Y los poderes del mundo cambiaron de una manera drástica. Y eso, el detonante fue ese pobre muchacho al que convencieron de que el Imperio Austrohúngaro quería conquistar Serbia y matar a los serbios y no sé qué cosa. Y entonces el muchacho, que era serbio, dijo, está bien, yo lo hago. Un pobre muchacho de extracción humilde que estudiaba en la universidad en Serbia con una beca. Y lo convierten en asesino. Bueno, ok. Matan al heredero del Imperio Austrohúngaro, 1914. El Imperio Austrohúngaro le dice a Serbia que tiene que entregarle al asesino. El asesino todavía no estaba en una cárcel del Imperio Austrohúngaro, estaba en una cárcel serbia. Que se lo tiene que entregar. Y que además tiene que dejar entregar. No, el asesino lo capturaron en el Imperio Austrohúngaro, perdón. Y ya estaba preso en el Imperio Austrohúngaro. No sé si en su celda definitiva, que era en la prisión militar a la que yo fui. Ahora, el Imperio Austrohúngaro le dice a Serbia, ustedes están llenos de grupos terroristas y nosotros queremos que nuestras policías y ejército entren a Serbia para acabar con sus grupos terroristas. Y Serbia dijo, nosotros somos un país soberano, no tenemos nada que ver con lo que hizo ese muchacho, él actuó por cuenta propia y no vamos a dejar entrar a ninguna policía austrohúngara, ni austriaca, ni húngara, a Serbia. Aquí no entra policía ni ejército austrohúngaro. Serbia se respeta. Bueno. Y así las cosas, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Pero entonces, no me acuerdo muy bien de las alianzas. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. ¿Quiénes eran los aliados del Imperio Austrohúngaro? Van a consultar. Bueno, ya consulté porque esto lo leí yo hace 2 años, más o menos, todo esto de hora a hora de cómo comenzó la guerra. Bueno, en ese momento, en 1914, con los 6 imperios, había 2 grandes bloques de aliados. Estaba la Triple Entente, también llamada de los aliados, formada por Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Y estaban las potencias centrales que incluían el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Otomano se une más tarde a la Triple Entente. Entonces, Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y por lo tanto, hace lo mismo el Imperio Alemán, germánico, porque es aliado de Austria-Hungría. Pero el Imperio Ruso, que está en la otra alianza, entonces le declara la guerra al Imperio Alemán.
Y entonces Reino Unido le declara la guerra al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro. Y Francia le declara la guerra a los imperios alemán y austrohúngaro. El Imperio Otomano se une después a Francia, Reino Unido y al Imperio Ruso en la guerra. Entonces, como ustedes ven, los historiadores todos coinciden, y los especialistas, en que esta guerra no era necesaria. Esta guerra no era necesaria, los herederos muchas veces han sido asesinados, y hoy en día los candidatos presidenciales son asesinados, ¿no? Pero estalló la guerra, la Primera Guerra Mundial. Saltándome toda la guerra, ¿qué pasa en 1918 cuando termina la guerra? El Imperio Alemán queda disuelto. Se disuelve en Polonia, Alemania, Checoslovaquia, a Austria. Bueno, Austria pertenecía al austrohúngaro, pero es que Hitler la mete en Alemania después, ¿no? Pero bueno. El caso es que el Imperio Alemán se disuelve. Queda disuelto y separado en Alemania, Polonia, Checoslovaquia, etc. El Imperio Austrohúngaro se divide en Austria y Hungría y otros países que salen del Imperio Austrohúngaro, algunos países balcánicos. El Imperio Ruso es destruido por la Revolución Bolchevique que triunfa en 1917. Y se acaba el Imperio Ruso, pero no por la Primera Guerra Mundial, sino que lo liquida Lenin. Lo liquida Lenin y el proletariado. Entonces el Imperio Ruso, antes de que termine la guerra en 1917, se convierte en la Rusia comunista, la Rusia soviética. Entonces, otro imperio que se va, o sea, se fue el Imperio Alemán, bye bye, se fue el Imperio Austrohúngaro, bye bye, se fue el Imperio Ruso, bye bye. El Imperio Otomano también se disuelve. Algunos países bálticos quedan sueltos y después de 1918 se integran en Yugoslavia, pero no hemos llegado allí. Pero también se disuelve el Imperio Otomano. El Imperio Británico queda igual, porque las colonias fuera de Europa que tenía Inglaterra o Gran Bretaña y que la convertían en imperio, no estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Y el Imperio francés queda igual con todas sus colonias fuera de Europa, y además Francia y Gran Bretaña quedan como los dos grandes vencedores. Entonces, los dos grandes vencedores son nada más y nada menos que los dos imperios coloniales, con colonias en África y Asia. Y todavía por ahí podía quedar alguna colonia en Latinoamérica o en el Pacífico. O sea, los 4 imperios europeos se disuelven. Y bueno, el otomano era europeo-asiático. Pero los dos imperios coloniales, Gran Bretaña y Francia, salen reforzados. Se firma el Tratado de Versalles, que humilla a Alemania sobre todo. Y bueno, en 1918 termina la guerra, ya no hay imperios en Europa, salvo los imperios coloniales británico y francés. Pero dentro de Europa ya no hay imperios. Alemania queda humilladísima. Y ya dijimos que Europa era la gran potencia, aunque no monolítica, en 1914, ¿no? Desde el siglo XIX, desde toda la vida, ¿no? Bueno, no todo el tiempo. Antes de Europa, los grandes imperios empezaron en la China y en Asia en general. Pero bueno, después de la guerra, ¿cómo queda la cosa? Después de la guerra, Europa sigue siendo
la primera potencia mundial, pero una primera potencia dividida con unos miembros vencedores y unos miembros perdedores, los perdedores siendo humillados por los vencedores, ¿no? Es decir, sigue siendo Europa la potencia mundial, la única, pero fragmentada, con millones de muertos en la guerra y con una cantidad de odios entre los países que se forman nuevos y una cantidad de humillaciones, bueno. Pero bueno, sigue siendo Europa. Entonces pasan 20 años más o menos y empieza la Segunda Guerra Mundial. Estoy simplificando. Después de la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos los aliados eran Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y los llamados el eje eran Alemania, Italia y Japón, y había un tercero en discordia, porque eran 3 grupos, que era Rusia. Había 3 bandos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ocurre la Segunda Guerra Mundial y me salto la Revolución Rusa, me salto todas las batallas, me lo salto todo y llegamos a 1918. En 1918, ¿qué tenemos? Una Alemania arrasada, destruida totalmente. Una Italia en condiciones parecidas. Una Francia medio arrasada pero victoriosa. Una Gran Bretaña que sufrió muchos bombardeos alemanes, pero bueno, victoriosa también. Una Austria débil quizás porque es producto de una separación de un imperio, ¿no? Lo mismo sucedía con Hungría. Hungría más débil que Austria, ¿no? En los países bálticos, que ahora son 7, pero los países bálticos, a ver si me acuerdo de todos: Serbia, Croacia, Kosovo, provincia de Serbia que las Naciones Unidas le robaron a Serbia. Hago mi propaganda, ¿no? Croacia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Eslovenia, no Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, y me falta uno, y Macedonia del Norte. Entonces, pero en ese momento, en 1945, no se llamaba Macedonia del Norte. Es que ha cometido un error. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, caen todos los imperios. La Primera Guerra Mundial, caen todos los imperios, ¿no? No cometí un error. Simplemente he dicho que caen los imperios y se dividen en varios países, ¿no? Ahora, no solamente en 2 países. El Imperio Austrohúngaro no se divide solamente entre Austria y Hungría. Había más provincias allí que se dividieron, igual con el Imperio Alemán, etcétera, el otomano, ¿no? Pero ¿qué tenemos en 1918? Tenemos al comienzo, porque Macedonia del Norte esto es ahora. Al comienzo de 1918, bueno, cuando termina la guerra en el 18, tenemos en Europa una Gran Bretaña vencedora, que sufrió mucho con los bombardeos, pero vencedora. Una Francia semiarrasada, pero vencedora. Una Alemania totalmente destruida, el país más destruido de Europa. Una Italia, que es el segundo país más destruido. Una Austria, que es un país nuevo, que se desprende del Imperio Austrohúngaro. Hungría, otro país nuevo, ¿no? Serbia, que sigue existiendo, y luego de estos imperios que se disuelven salen los países bálticos, los balcánicos, perdón.
Los bálticos son Estonia, Lituania y Letonia. Los balcánicos. De ese país, bueno, teníamos a Serbia, surge Bosnia-Herzegovina, que era miembro del Imperio Austrohúngaro, surge Croacia, que era miembro, creo, del Imperio Austrohúngaro, y si no era del otomano, surge Macedonia, Montenegro, ¿no? Aunque dudo si Macedonia y Montenegro estaban unidas a algún otro país balcánico. Pero bueno, el caso es que surgen los países balcánicos sueltos, ¿no? Japón pierde la guerra, queda también, recibe 2 bombas atómicas, ¿no? Rusia le logra quitar territorios a la China y además se queda con media Europa. La Rusia soviética se queda con Polonia, se queda con la mitad de Alemania, se queda con Hungría, se queda con Checoslovaquia. Checoslovaquia surge en 1918 de la división de los imperios, ¿no? Checoslovaquia surge de la división del Imperio Alemán. Y no sé si hay una parte de Checoslovaquia, que ya no existe, que surgía también de la división de los imperios. Entonces, tenemos una Rusia soviética. Todavía no se apodera de media Europa, pero tenemos una Rusia comunista. No, todavía no se apodera de media Europa, perdón. Repito, ya sé que me van a decir de todo. Francia, arrasada pero victoriosa. Gran Bretaña, muy tocada por los bombardeos alemanes, pero victoriosa. No, eso fue después de la segunda. Francia y Gran Bretaña victoriosos, después de la primera. Y los únicos imperios que no se deshacen. Y bueno, Alemania, el Imperio Austrohúngaro se deshace y se convierte en Alemania. Austria pertenecía al Austrohúngaro. El Imperio Alemán se convierte en Alemania, más Polonia, más otros países. El Imperio Austrohúngaro en Austria, Hungría. El Imperio Ruso deja de existir y tenemos a la República Popular Rusa, la Rusia comunista, todavía no la soviética, la comunista. El Imperio Otomano se divide, el Imperio Otomano también se divide, le queda solo Turquía, y aparecen países sueltos como Croacia, como Serbia sigue suelta, como Croacia, como Bosnia-Herzegovina, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y otros. Ahora, esta Alemania que sale de esta Europa que sale de la Primera Guerra Mundial, con vencedores y vencidos y destrozada, sigue siendo la primera potencia mundial. Pero tiene un competidor. Ahora ya no está sola, tiene un competidor, los Estados Unidos. Pasan 20 años. El Tratado de Versalles fue firmado en 1918, había humillado a Alemania. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, con todos los países que acabo de nombrar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se queda con gran parte de los países del este de Europa. Se queda con Polonia, se queda con la mitad de Alemania, se queda con Hungría, se queda con la República Checa y con Eslovaquia y las une en un país llamado Checoslovaquia. Se queda con todos estos países que fueron soviéticos, con todos estos países satélites, ¿no? Es uno de los grandes ganadores porque además se queda con territorios que eran de la China. Los aliados son
los grandes vencedores. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Japón es derrotado, como ya dije. ¿Y quién es la primera potencia mundial en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Solita. Estados Unidos se alza en 1945 como la primera potencia mundial. Es decir, que no tiene un siglo como primera potencia mundial. Tiene 55 más 26. Sumen que me da flojera. 55 y 25 serían 80. 81 años más o menos. Bueno, sumen. 55 más 26, perdón. Y les da, me da flojera, y les da calculadora. Bueno. Y les da el numerito. Esto me estaba pidiendo la clave y yo le pongo en la suma. 55 años del siglo XX más 26. Ojo que el 26 todavía no ha transcurrido, ¿no? Escasos 81 años, más bien 80 y pico. 80 y pico de años tiene Estados Unidos como la primera potencia mundial. No es ni siquiera un siglo. Y no va a cumplir un siglo siendo primera potencia mundial. Bueno, queda Estados Unidos como la potencia hegemónica. Pero se va formando la Unión Soviética, va tomando cuerpo. Y entonces la Unión Soviética queda como la segunda potencia mundial. Pero la gran potencia son los Estados Unidos, la gran potencia de Occidente. Pero la Rusia soviética, la Unión Soviética, es la segunda potencia. De Europa, potencia nada. Europa nunca más volvió a ser potencia. En el 89 cae el muro de Berlín. En el 45 se forma ese constructo llamado Checoslovaquia, que deberían haber sido, eran provincias de algún imperio, y unir a la República Checa con Eslovaquia era algo forzoso, pero algo que hicieron los comunistas, ¿no? Entonces, pero Checoslovaquia la inventan los comunistas y además les pertenecía a la Unión Soviética. Y Yugoslavia se vuelve comunista, pero independiente de la Unión Soviética. No fue un satélite soviético. El mariscal Tito crea Yugoslavia, formada por Bosnia y Herzegovina, Serbia, y dentro de Serbia había una provincia llamada Kosovo, lo que hoy en día es Macedonia del Norte, lo que hoy en día es Croacia, lo que hoy en día es Montenegro, etc. La Yugoslavia de Tito, comunista pero no alineada con la Unión Soviética, independiente. 1989. Cae el muro de Berlín. Se acaba la Unión Soviética. Y en el periodo que va de 1989 a 1991, Checoslovaquia se divide pacíficamente en República Checa y Eslovaquia. De Eslovaquia es Melania Trump, la esposa de Donald Trump. Entonces, Checoslovaquia se divide pacíficamente entre República Checa y Eslovaquia. Yugoslavia se divide en 7 países, en 6. El séptimo vino después. Después de una guerra civil cruenta, la peor del siglo XX, peor que la guerra civil española, que también fue del siglo XX, deshace Yugoslavia, que se divide en lo que era antes: Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y todavía no Kosovo. Kosovo fue después, porque la ONU decidió que la provincia de Kosovo era independiente de Serbia, ¿no? El caso es que Yugoslavia hoy en día son 7 países. 7 países, los 7 países balcánicos.
Polonia deja de ser soviética, pasa a ser libre, Alemania se reunifica, una reunificación exitosa que le toma 2 años, del 89 al 91. Y bueno, el mapa de Europa es más o menos, es el actual. Ahora, después de 1989 y después de la caída de la Unión Soviética, y vamos a saltar de una vez al 2026, ¿quiénes son ahora? Digo, porque no ha habido otros hechos relevantes que cambien las cosas. Ha habido hechos relevantes, pero que no cambian esto. ¿Quién es ahora la potencia mundial? Ahora tenemos 3 potencias. Estados Unidos, una potencia en decadencia, potencia militar y económica. Rusia, potencia militar, pero no económica. Lo único que vende es energía. Y la China, potencia militar y económica. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Y esto es a donde quería llegar, pero me pareció importante ver cómo se llegó a esto, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? En un mundo donde Estados Unidos, Rusia y China se reparten el globo terráqueo. Repito, en un mundo donde Estados Unidos, Rusia y China se reparten el globo terráqueo. Y esto sí tiene que ver con Venezuela. Me perdonan los desvaríos con la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que lo quería hacer corto y por estar hablando rápido y sin pensar, lo hice largo y me equivoqué varias veces. Pero bueno, entonces estamos en un mundo con 3 potencias mundiales. ¿Y qué pasa con Europa? Bueno, Europa se cree muy independiente y Ursula von der Leyen y el portugués ese que tiene un cargo en la Unión Europea también se creen muy independientes. Todos ellos se creen muy independientes, ¿no? La Unión Europea no es potencia. Tiene 2 países con armas nucleares. Bueno, tiene un país con armas nucleares que es Francia, porque Gran Bretaña se separó de la Unión Europea, pero tiene armas nucleares. Pero Europa no es una potencia. Y Francia solita y Gran Bretaña solita tampoco son potencias. Europa sigue como desde 1945. Su rol como potencia mundial se acabó. Se acabó en 1945 y nunca más se recuperó. Entonces tenemos una Europa que insiste en que se puede defender sola, en su independencia, no sé qué cosa, pero lo cierto es que Europa depende en la defensa de su territorio de los Estados Unidos. Si China quisiera conquistar Europa, ¿Europa qué haría? Bueno, después de los primeros 4 millones de muertos, en unas horas llamaría a Donald Trump si eso fuera hoy. Ayúdanos, Trump, ¿no? Europa depende militarmente de los Estados Unidos. Europa no se puede defender sola, se puede defender sola de un país pequeño, pero no se puede defender sola ni de China ni de Rusia. Ahora Europa se alarde de que sí puede, no puede. Entonces Europa pasa a ser un botín que quieren los Estados Unidos, que lo quiere Rusia, que lo quiere la China. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Lamentablemente, Latinoamérica siempre ha sido un botín que se han querido... Latinoamérica siempre ha sido, desde que la descubrió Occidente, desde que la descubrió España, Europa, siempre ha sido un botín que se han querido repartir las grandes potencias. Primero Europa, después Europa, después Estados Unidos y Rusia. Sí, Estados Unidos y Rusia. De hecho, Cuba perteneció a la Unión Soviética e hicieron lo imposible porque perteneciera a Venezuela. No lo lograron. Hubo 3 invasiones cubanas a Venezuela en esos años y no lo lograron, ¿no? Entonces, Latinoamérica siempre ha sido un botín. Un botín que primero lo quería Europa, solamente, porque era la que tenía la capacidad para conquistarlo y dominarlo.
Luego ese botín, después de 1945 y antes también, ese botín lo querían los Estados Unidos. Y ahora ese botín, y Rusia también, y ahora ese botín también lo quiere la China. Entonces, Latinoamérica, a pesar de ser más grande que la Unión Europea en extensión, mucho más grande, lamentablemente no tiene el poder militar. O sea, ¿por qué Chávez la quería unificar? Porque Latinoamérica puede ser una potencia y se puede defender de las tres grandes potencias solamente siendo un solo país. Pero lamentablemente no es así, está dividida en países de izquierda, en países de derecha, que además a cada rato cambian. Argentina antes era de izquierda, ahora es de derecha, pero ya había sido de derecha y de izquierda. Lo mismo Chile, Brasil, siempre están entre la izquierda y la derecha cambiando, ¿no? Latinoamérica da tumbos, no hace políticas comunes. Por ejemplo, Latinoamérica necesita una unificación al estilo Unión Europea si se quiere defender. Entonces, Latinoamérica en este momento es un botín para Rusia, que es la que menos posibilidades tiene de agarrarla, porque tiene muchos enemigos. Rusia tiene Europa de enemigo, Estados Unidos, China. Aunque ustedes vean a Xi hablando con Putin, son enemigos, ¿no? Que no quepa duda. Entonces, China está muy interesada en América Latina y la primera manera en que la está conquistando es a través de sus exportaciones. América Latina actualmente China exporta más a América Latina que a Estados Unidos. Esa es una forma de conquista y de colonización. Europa ha luchado contra eso, pero Europa ha quedado atrás en las inversiones en América Latina, atrás de China. China está primero. Por eso Europa se apuró tanto y casi que obligó a todos los países europeos que no querían a firmar, que se firmó la semana pasada, el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, del cual hablaré en los próximos videos. Europa firma finalmente, después de 25 años hablando de eso con Mercosur, firma el tratado entre Europa y Mercosur para tener mercados donde colocar sus productos. Porque no los tiene, porque el mercado asiático ya no es un mercado fiable para la Unión Europea y el mercado latinoamericano se lo está quitando totalmente la China. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que ha perdido mercados, también se los ha quitado a la China. Entonces, ¿qué pinta Venezuela? Venezuela es el país con la posición geopolítica más importante de toda Latinoamérica. Y es la primera reserva de petróleo en el planeta. Obviamente, tanto Estados Unidos como Rusia como la China la quieren. Es decir, quieren empezar con Venezuela, porque en realidad quieren toda Latinoamérica. La quieren. Y casi estaba en manos de Rusia, ¿no? Y Rusia dejaba que la China comerciara con Venezuela. Estaba en manos de Rusia, digamos que militarmente hablando, aunque se vio que Rusia no ayudó a Venezuela debido a la intervención de Estados Unidos. Rusia no ayudó a Venezuela, y es que Rusia tiene problemas, tiene una guerra con Ucrania, tiene sanciones económicas, ¿no? Pero Rusia estaba metida en Venezuela y todavía está. De hecho, hay una fábrica de Kalashnikov, una fábrica de los rifles esos, o de las escopetas, ¿no? En Venezuela, etc. Entonces, Rusia intentó conquistar Cuba y lo hizo. Intentó conquistar Venezuela y está metida en Venezuela, que tengo que salir y puse una alarma. Pero todavía no salgo, no se preocupen. Ya sé que no están preocupados. Ya, para que esto no suene. Entonces, Rusia estaba metida en Venezuela. Y todavía está. China vendiéndole de todo a Venezuela. Rusia tratando de entrar a Venezuela
casi que militarmente. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan por Venezuela? Por su posición geopolítica y por el petróleo. Rusia militarmente en Venezuela. La China comercialmente apropiada de Venezuela. Lo de Irán es otra cosa. El islamismo lo trataré en otro video. Entonces, Donald Trump llega al poder por segunda vez y dice, bueno, la China me está quitando todos los mercados latinoamericanos. Me los está quitando todos y además la muy desgraciada de la China atraviesa cada rato el canal de Panamá que se construyó con mano de obra estadounidense, dice Trump. Yo no voy a permitir que la China nos quite los mercados latinoamericanos. Yo los voy a recuperar. Él empieza con los aranceles. ¿Para qué? Eso es algo que va contra la economía de mercado. Aunque yo pienso que en algunos casos los aranceles son convenientes y también los subsidios. Yo no soy una persona totalmente adherida a una economía de mercado pura y dura. Comienza con los aranceles. ¿Para qué? Para proteger su industria interna, su propia industria estadounidense, frente a China, ¿no? Y frente a Estados Unidos, y frente a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea ahora exporta menos a Estados Unidos debido a los aranceles. Y China también tiene aranceles grandes, ¿no? Ahora, la guerra económica con aranceles no es suficiente y Trump se da cuenta. ¿Cuál era de los tres países, digamos, socialistas reales de Latinoamérica, Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuál era el más peligroso para Estados Unidos? Venezuela, repito, por su posición geopolítica y por ser el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, uno de los países con las reservas de gas natural más grandes del mundo, o sea, energía, lo que necesita el primer mundo, lo que necesita Estados Unidos, China, porque no tiene energía, Rusia tiene energía propia, y Europa. Y Estados Unidos no solo necesitaba tomar esa posición geopolítica, y de hecho, en el operativo Lanza del Sur sigue, y ahí siguen estacionados los buques militares norteamericanos, o sea, estadounidenses, los submarinos nucleares, los F-18, todo sigue estacionado en el Caribe. Y ahora se está moviendo hacia Cuba. Pero lo más importante era Venezuela. Por el petróleo, por el gas natural, por el aluminio, por el acero, por el oro, que de él se acaba de firmar un tratado con Estados Unidos para que se lleve todo el oro que quiera. Ya hablaremos de ese tratado, yo quiero conseguirlo en PDF para leerlo completo. Y de él se acaba de firmar un tratado con Estados Unidos no solo para el oro, para todos los minerales y tierras raras. Entonces, quieren de Venezuela el petróleo, el gas, los minerales, las tierras raras. Y Estados Unidos necesitaba tener bajo su control a Venezuela porque le iba a controlar China. Y Rusia la quería tener bajo su control porque para que no la controlara Estados Unidos ni China. Entonces, ¿qué es Venezuela? Pues una pieza con poco poder de decisión en el tablero de ajedrez del mundo, donde el rey y la reina son Estados Unidos, Rusia y China, y lo demás son países a ser conquistados y explotados. La Unión Europea se defiende como puede, pero el comercio, o sea, China está reduciéndola a la nada con su guerra comercial, sembrando Europa de productos chinos y son mucho más baratos que los europeos y funcionan bien.
Entonces, ahora, atacar a Europa para quedársela es una cosa muy peligrosa, ¿no? Bueno, eso desataría la Tercera Guerra Mundial, de la cual saldría victoriosa la China, pienso yo. Pero es que militarmente yo no sé quién de los tres es el más poderoso. Se supone que Estados Unidos, pero eso habría que preguntárselo a expertos militares. Bueno, entonces, ¿por qué Trump interviene violando el derecho internacional, poniendo su presidencia en peligro, poniendo la carrera de Marco Rubio también en peligro, su carrera política? ¿Por qué interviene? Porque necesita tomar Venezuela como sea. Es el primer paso dentro de Latinoamérica en esta nueva versión de la doctrina Monroe. Para que China no se la quite y para que Rusia se vaya de Venezuela. Ahora, no solamente quieren a Venezuela, estas tres potencias quieren a toda Latinoamérica. En cuanto a México, siempre se ha dicho que si México se ve en peligro, aceptaría inmediatamente ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Y por más que la señora Sheinbaum hable de que los mexicanos tenemos honor, dignidad, no sé qué vaina y no sé qué más, si Latinoamérica estuviese en peligro de ser conquistada, vamos a decir, por China, sin pensarlo dos veces, el presidente de México, sea quien sea, va y se convierte en el estado número 51 de los Estados Unidos. Es decir, que no contamos con México para una unión latinoamericana, ni con Centroamérica. Tal vez con Panamá, pero toda Centroamérica y México se irían, o sea, ellos mismos decidirían ser parte de los Estados Unidos. Entonces, de Venezuela hacia el sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, aunque hable portugués, eso da igual, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, etc. Si se me quedó alguno fuera, me perdonan. Tienen rápidamente que hacer una unión latinoamericana, como la quieran llamar. Porque son un botín. Separados son un botín. Estas uniones, la Unión Europea tardó décadas en consolidarse. Estas uniones van muy lento. Fíjense que hubo una discusión entre Unión Europea y Mercosur durante 25 años y firmaron el tratado apenas la semana pasada. Si Latinoamérica quiere dejar de ser un botín para Rusia, Estados Unidos y China, tiene que unirse y tiene que, obviamente, armarse. Y sería bueno que tuviera armas propias, porque Rusia tiene armas construidas por ellos mismos, igual China, igual Corea del Norte, ¿no? Latinoamérica no puede seguir comprándole armas a Estados Unidos y a Rusia, porque son los países que la quieren conquistar y le van a vender siempre armas obsoletas. El único país del que estoy segura que desarrolla su propio armamento, aunque no al 100% ni mucho menos, es Brasil. Pues lo tienen que hacer todos. Ahora, para desarrollar armamento hay que estar bien económicamente, hay que tener plata. Las armas cuestan plata. Y el desarrollo propio, autónomo de armas cuesta mucha más plata. Entonces, ahí está. Después de Venezuela, sin duda alguna acabarán con Cuba, con el régimen de Cuba. Y Nicaragua, como es un despelote, no le preocupa tanto a Trump. Yo creo que Trump va a terminar interviniendo en Irán, que eso no solamente es un peligro para Estados Unidos, Rusia y China, sino para Europa también y para Latinoamérica también. Es una república islámica, peligrosísima para el mundo.
Y puede que se apropie de Groenlandia, porque cuando él dice que Dinamarca no la sabe cuidar y que la Unión Europea no sabe cuidar Groenlandia, es que dice la verdad. La Unión Europea no tiene bien protegida a Groenlandia y se la puede quitar Rusia o la China. Y esto es culpa de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha gastado y ha gastado sobre todo en estados de bienestar, salud pública, educación pública, subsidios, prestaciones de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Ayudas a alquileres, etcétera, etcétera. Entonces Europa ha invertido en el estado de bienestar, lo cual es maravilloso y muy romántico, y a mí me gusta, pero lamentablemente hay que ser realista. Europa tiene que reducir un poco su estado de bienestar, y a mí esta edad eso no me conviene, pero Europa tiene que reducir su estado de bienestar un poco y con ese dinero fabricar sus propias armas. Sabemos que Francia sí fabrica sus propias armas y Gran Bretaña también en parte. Si Europa no quiere ser colonizada, también tiene que producir su propio armamento. Ahora lleva un paso por delante de Latinoamérica porque ya hay una Unión Europea, pero Latinoamérica tiene energía, tiene minerales. A Europa ya le quedan pocos minerales y energía no tiene, salvo Noruega. Entonces, señores, esta es Venezuela. Venezuela no es una cosa de nacionalismo, no es una cosa de patriotismo o antipatriotismo, no es una preocupación por el pueblo de Venezuela, no es una preocupación por el narcotráfico. Eso no le importa a nadie. Nadie se preocupa por eso, si no ya lo hubieran eliminado. Es muy fácil eliminar el narcotráfico si Estados Unidos, Rusia y China deciden eliminarlo, o si el mismo Estados Unidos lo quisiera eliminar del todo, y Europa, porque las drogas van hacia Estados Unidos y hacia Europa, ya lo hubieran eliminado. Eso son excusas. Realmente, lo que necesitaba Estados Unidos era geopolíticamente tener controlada a Venezuela. De hecho, el director de la CIA se fue a Caracas a entrevistarse con Delcy Rodríguez en Miraflores. Y lo hemos visto entrar a Miraflores como Pedro por su casa, y con Delcy saliendo de Miraflores a recibirlo, al director de la CIA, el que planificó el bombardeo del 3 de enero de 2026. Venezuela es el primer paso para tener a Latinoamérica controlada por los Estados Unidos. Ahora, no territorialmente, comercialmente y por supuesto con bases militares en todas partes. Y si Delcy quiere seguir siendo presidenta, la van a ver traicionando aún más a Chávez y a Maduro, porque la vamos a ver aceptando bases militares en Venezuela. No lo duden. No lo duden. Ella le gusta el poder y la vamos a ver aceptando bases militares en Venezuela. Y si no es ella, es otro chavista que la reemplace. Si no es ella, la extraen o la matan y vienen y ponen a otro chavista a hacer el trabajo de Delcy. La posición de Delcy Rodríguez no es fácil. Yo me pregunto qué está pensando Maduro en su cárcel de Brooklyn. ¿Sabrá las noticias? ¿Sabrá lo que está pasando? Señores, Venezuela es una pieza en el tablero de ajedrez de China, Rusia y Estados Unidos. Y no llega ni a peón del ajedrez. Pero ojo, Latinoamérica, que a Colombia le va a tocar lo suyo, ya Trump lo dijo, a México también, a Cuba también. Y a lo mejor a Nicaragua, aunque creo que lo de Nicaragua se va a autodisolver. Y bueno, perdónenme la longitud del video, pero era un video que quería grabar
lo más completo posible. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Suscríbanse al canal, por favor, y denle me gusta. Y otra cosa, colóquenme en los comentarios si han visto el video hasta el final. Entonces, si lo han visto hasta el final, pongan en los comentarios hasta el final. Nos vemos.